Buenos días a todos, damos inicio al Ateneo del día de hoy, llamado Adolescente de 15 años con hipercalcemia grave. Gracias. Recordamos las reglas de convivencia, todos los micrófonos de los participantes deben permanecer en silenciados, utilizar el chat para hacer preguntas, comentarios o sugerencias, y al final de la presentación tendremos un espacio para poder responder a sus consultas. Todo el material quedará grabado y subido públicamente en YouTube, por lo que les recordamos respetar la privacidad de los pacientes al momento de presentar y evitar datos personales. Damos la palabra del Servicio de Clínica Pediátrica a la doctora Clara Meyer. Buenas tardes a todos. Bueno, el paciente que vamos a presentar es una mujer de 15 años, oriunda de Trelew, que como antecedentes perinatológicos tuvo un embarazo controlado, es una recién nacida a término, con peso adecuado para la edad gestacional y que presentó alta conjunta a las 48 horas de vida. No tiene muchos antecedentes patológicos, únicamente infecciones urinarias a repetición que tuvo durante la adolescencia. Como antecedentes de la enfermedad actual, la paciente presentó en el último año pérdida de peso, alteración de la conducta, los padres referían episodios de irritabilidad que no eran habituales en ella, deterioro en el rendimiento escolar, pérdida de la capacidad de la deambulación y asociado a esto una disminución de la fuerza muscular, y poliuria y polipsia. Los padres referían que tomaba alrededor de 6 a 7 litros de agua por día y a su vez presentaba una de 6 a 7 litros por día. Consultó en su ciudad de origen con múltiples especialistas y inicialmente se asumió como una crisis de angustia hasta que su pediatra de cabecera le solicitó un laboratorio en el cual se observaba hipercalcemia severa, hiperparatiroidismo con una PTH elevada de 3.000 picogramos por mililitro y una FAL de 1.500. Y asociado a esto también presentaba anemia. En este contexto se decidió internar en su ciudad de origen, donde inicialmente se realizó hiperhidratación y se administró furosemida, y por el alto valor del calcio en sangre se administró una dosis de famidronato. Se le realizaron múltiples estudios complementarios, entre ellos el que vamos a destacar es la tomografía computada, que evidenció un tumor paratiroideo, una litiasis renal y lesiones focales óseas múltiples, blásticas y líticas, principalmente en pelvis. Acá podemos observar en la tomografía donde se observa el nódulo paratiroideo, que es heterogéneo de 42 milímetros, que tenía áreas sólidas y quísticas. También podemos observar un aumento de los tamaños de los riñones, con lesiones litiásicas a nivel de los senos renales, y además podemos ver se pudo observar uronefrosis, principalmente por litos a nivel del riñón derecho. Y también por otro lado podemos observar en esta imagen lesiones líticas y blásticas que se observaban principalmente en pelvis. En este contexto se decide derivar al Hospital Italiano a la paciente para estudiarla y para tratarla. A nuestra institución la verdad es que la paciente ingresa en regular estado general, muy desnutrida, con disminución de la fuerza muscular y además con dificultades para la deambulación. Así que se decidió inicialmente internar en la terapia intensiva para valoración principalmente del calcio. Se realizó un laboratorio en donde se podía observar una hipercalcemia, con una hipofosfatemia, hipomagnesemia y un aumento de la FAL. También realizó una ecografía abdominal que coincidía con la nefrolitiasis bilateral y la dilatación pielocalicial derecha que se había realizado en su ciudad de origen. Se realizaron múltiples radiografías, acá decidimos poner algunas como ejemplo. Esta a nivel de miembros inferiores, donde podemos observar osteoporosis y además quistes pardos. En esta de la mano se observa más que nada a nivel de las falanges distales, lesiones osteolíticas. Y por otro lado, en la radiografía de cráneo podemos ver el cráneo en sal y pimienta. Por otro lado, se realizó un centellograma de paratiroides, que se puede observar en donde estoy señalando, donde se ve una formación nodular detrás del lóbulo tiroideo, que presenta un área de menor densidad hipocaptante, que se atribuye a tejido paratiroideo hiperfuncionante. Por otro lado, se observa lesiones líticas expansivas en el cuerpo esternal y en el maxilar inferior izquierdo, que impresiona corresponder a tumores pardos. Y por último también en el PET-CT se observaron áreas líticas, principalmente en pelvis, fémur y húmero proximal izquierdo. Y por último se realizó una densitometría ósea, en donde tanto a nivel de la columna normal, lumbar, como a nivel de la cadera derecha, se observa una baja masa ósea, y en la densitometría del cuerpo entero se puede observar
un Z-score de menos 7,2, que si lo observamos en los percentilos acorde a la edad, la paciente tenía 15 años, se encuentra notablemente por debajo. En nuestra institución, entonces, originalmente se realizó hiperhidratación y se administró furosemida, y luego, ya que presentaba una hipercalcemia de difícil manejo, se realizó infusión de pamidronato en 3 oportunidades. En conjunto con el equipo de neurocirugía y endocrinología se decidió realizar la paratiroidectomía subtotal, que consistía en una paratiroidectomía y una hemilobectomía tiroidea derecha. El procedimiento se realizó sin complicaciones, pero la paciente presentó en el postquirúrgico inmediato disminución del calcio, del fósforo y magnesio, que se asumió como síndrome de hueso hambriento. Acá podemos observar cómo la paciente se operó el día 29 de agosto, durante la tarde, y podemos observar cómo en el laboratorio ya de la mañana tenía una disminución del calcio, y en el laboratorio del día siguiente ya podemos observar hipocalcemia, hipopotemia e hipomagnesemia, que todas fueron descendiendo de manera progresiva. En este contexto se decidió administrar gluconato de calcio y fósforo endovenoso, y además se agregaron vía oral carbonato de calcio y calcitriol. El tratamiento de calcio endovenoso duró alrededor de 10 días, y luego se continuó con aportes vía oral. Acá también podemos observar cómo hay un descenso notorio del calcio luego de la cirugía, así como también podemos observar también del fósforo. La muestra que se tomó durante la cirugía, o sea, la pieza que se tomó, se analizó por anatomía patológica, y lo que se informó fue una proliferación de células epiteliales de aspecto monomorfo, con sectores de atipía. La cápsula fibrosa y el crecimiento expansivo también estaban presentes, y no se identificó invasión capsular ni estructuras adyacentes. Y se había realizado una resección completa con márgenes libres. La inmunohistoquímica evidenció un índice proliferativo del Ki67 del 7%, con áreas de hasta un 15%. Finalmente se diagnosticó un tumor paratiroideo atípico con resección completa. Perfecto, muchas gracias, Clara. Ahora damos la palabra del Servicio de Cirugía Pediátrica a la doctora Sabrina Pintos. Hola, ¿cómo les va a todos? Bueno, nosotros un poco queríamos hacer hincapié a manera de resumen, sobre todo en cómo nos llegó la paciente, ¿no? Cómo la recibimos y por qué sospechamos inicialmente este diagnóstico. Como bien mencionó Clara anteriormente, lo más destacable era el descenso de peso marcado que tenía la chica y las constantes infecciones urinarias que presentaba. Y en busca de estudiar un poco el origen de todo esto, en el laboratorio salta la hipercalcemia y en las imágenes estas lesiones líticas ya óseas y también la litiasis renal. Esto a nosotros cuando se nos consultó, lo primero que pensamos fue un hiperparatiroidismo primario, que si bien es una patología súper rara en nuestro medio y sobre todo en la pediatría, son solamente de 2 a 5 casos cada 100.000 niños, es importante tenerla en cuenta en el contexto de este tipo de alteraciones a nivel metabólico, ya con la clínica bastante clara, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en el diagnóstico al margen de realizar el examen en sangre para el dosaje de las hormonas, tanto el aparato hormona como el perfil tiroideo, y además acompañarlo del calcio y la FAL, lo ideal es tener una imagen, que a priori lo que nosotros solicitamos es una ecografía, porque tiene una muy buena sensibilidad y especificidad, con un 95 y 100% respectivamente, aunque en este caso la paciente ya venía estudiada con una tomografía donde el tumor era bastante claro, así que no nos hizo falta repetir este tipo de estudio. Y como tercer paso, y el más importante creemos nosotros, y así lo realizamos en este caso, fue pedir un centellograma con Sestamibi, que es está marcado con tecnesio 99, que lo que nos va a permitir básicamente es determinar con mayor precisión la localización del adenoma paratiroideo hiperfuncionante, digo adenoma porque es la patología más frecuente dentro de este espectro, y además descartar que haya algún adenoma ectópico o una lesión multifocal. Que esto es lo que nos pareció importante. ¿Por qué? Porque dependiendo de si la lesión es multifocal o si hay una presencia de un adenoma ectópico, se va a modificar nuestro plan quirúrgico inicial. Con todo esto, entonces, trazamos una línea de tratamiento que, si querés, lo podés
mostrar en la siguiente diapositiva, en donde nosotros pensamos en algo transitorio que nos sirva de vehículo hasta el tratamiento definitivo, que en nuestro caso iba a ser la cirugía. Y como tratamiento transitorio, seguramente más adelante la gente de endocrino nos puede hacer más hincapié en esto, mencionamos al pamidronato, que lo que nos va a dar es una ventana de acción quirúrgica, porque lo que busca este bifosfonato es disminuir la resorción ósea y por lo tanto disminuir la concentración de calcio en sangre, y esto nos va a dar un tiempo más o menos de 14 a 15 días para programar bien la cirugía, y además en ese mismo momento se va a poder estudiar de manera completa al paciente para descartar la asociación de este tipo de tumor con otros tumores endocrinos, es decir, una asociación de tipo MEN. Entonces, cuando planteamos la cirugía, después de haber realizado este tratamiento inicial, pensamos en hacer una paratiroidectomía total, una paratiroidectomía, digamos, de la glándula afectada, con además el dosaje de la hormona paratiroidea intraoperatoria. ¿Por qué? Porque de esto depende, del dosaje de la paratormona, depende el éxito de nuestra cirugía. ¿Cuándo sí podemos hacer todo esto? O sea, ¿cuándo podemos resecar el tumor y hacer el dosaje de la hormona? En la mayoría de los casos, porque la mayoría de las veces se trata de algún adenoma esporádico o unifocal que tiende a ser pequeño, entre 1,5 y 2 centímetros de tamaño, se lo reseca y no hay ningún problema. Cuando no podemos hacer este tipo de cirugía y tenemos que hacer un abordaje un poco más invasivo, cuando sospechamos asociaciones con otros tumores endocrinos, es decir, asociaciones de tipo MEN, sobre todo en aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares de algún tumor similar, o cuando las lesiones son multifocales. Ni hablar cuando la sospecha de carcinoma, es decir, de malignidad, es muy alta, en donde el tratamiento tiene que ser radical y claramente mucho más invasivo. ¿Qué hicimos nosotros en este caso, teniendo en cuenta las características de la lesión, que como ven son muy similares a las que se describen en la última clasificación de tumor paratiroide de la Organización Mundial de la Salud? Ellos mencionan que hay algunas características que van a hacer sospechar mayor malignidad y esto nos va a hacer ser un poco más agresivos en el tratamiento. Nuestra paciente, por casualidad, tenía todas, teniendo sobre todo una masa cervical palpable, porque el tumor era bastante grande. De hecho, en algunas imágenes se describe hasta 4 centímetros totales. Fíjense que el punto de corte acá es 3. Con una hipercalcemia severa, al principio del diagnóstico ella tuvo un calcio que rondaba los 16 miligramos por decilitro, y con una PTH que estaba bastante aumentada. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en el tratamiento quirúrgico de esta chica, ya sospechábamos que íbamos a tener que ser un poco más agresivos en el abordaje. Y es por eso que finalmente terminamos haciendo una paratiroidectomía, pero también con una hemitiroidectomía derecha, realizando también de manera intraoperatoria el dosaje de la paratormona, por esta sospecha que les mencionaba. Entonces, cuando ingresamos a quirófano, teniendo en cuenta las características de la lesión, realizamos primero una laringoscopía para descartar que haya compromiso de las cuerdas vocales. Esto no tuvo ninguna mención. Y después de eso, el abordaje, que se realizó con una incisión transversa, como lo hacemos habitualmente cuando abordamos tanto tiroides como paratiroides, a nivel de los pliegues naturales del cuello, para tratar de dejar la menor cantidad de reseña posible del procedimiento quirúrgico. Y una vez que abordamos la celda de manera completa, fíjense que lo que tienen marcado con la línea de puntos verde es el tumor que dependía de la glándula paratiroidea superior, y por encima el lóbulo tiroideo. Las estructuras, si bien están respetadas, algo desplazado obviamente porque el tumor era de gran tamaño, no se evidenciaba compromiso de la cápsula, ni tampoco invasión vascular, ni del tejido subyacente, y eso es importante mencionar porque es importante también a la hora de la resección completa de la pieza quirúrgica, que es la que están viendo en la parte de abajo. Después de realizado esto, se va midiendo la paratormona de manera intraoperatoria secuencial, que lo que están viendo en verde son los diferentes valores que se fueron obteniendo con el pasaje del tiempo, con una disminución total del 93%, muy por encima de lo que nosotros tomamos como una cirugía exitosa, en donde ya tener una disminución de la paratormona del 50% nos haría pensar que la cirugía fue suficiente. Y fíjense que 24 horas después del procedimiento, la chica tenía una PTH de 61,
muy por debajo de lo inicial, que ingresó con una ultra primera, fíjense en la primera filita, de 6.277, o sea que el descenso fue realmente importante. Con todo esto, entonces, teniendo en cuenta las características de la lesión, y es por eso que realizamos ese tipo de abordaje, estábamos ansiosos de saber cuál iba a ser la anatomía patológica definitiva, ¿no? Y en este caso se aisló un tumor paratiroide atípico, que la realidad es que es muy baja la probabilidad de que se trate de este tipo de tumor, menos del 1%, el adenoma se lleva la mayoría del diagnóstico y el carcinoma un 1%, por encima del paratiroide atípico, así que esto un poco nos sorprendió, pero al mismo tiempo el comportamiento que presentaba la lesión ya intraquirúrgica nos desviaba un poquito la atención hasta a este posible diagnóstico. ¿Por qué? Porque la masa era grande, el aumento de calcio y de FAL que había generado era muy importante, pero cuando nosotros tuvimos la pieza quirúrgica frente a nosotros nos dimos cuenta que no había mucho compromiso del tejido subyacente a pesar del gran tamaño que tenía. Así que eso un poco nos hizo sospechar que este diagnóstico era factible. Fíjense que el cuadro que pongo después, sé que los chicos más tarde lo van a mencionar, es sobre la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud, nuevamente, en donde se tienen algunos parámetros precisos en cuenta para determinar qué tipo de tumor tenemos enfrente, como por ejemplo la histología definitiva, la inmunohistoquímica y también el grado de atipia que se presenta. Y con esto nosotros concluimos que era un tumor que tenía bajo riesgo de recurrencia, importante después también para el seguimiento, porque si bien es muy baja la probabilidad, hay que tenerlo en cuenta para el seguimiento a larga data de este tipo de pacientes. ¿Con qué más nosotros lo seguimos o qué nos deja tranquilos en el post-quirúrgico inmediato y también en el mediato? Es el dosaje del calcio, el fósforo, el magnesio y también la PTH y la FAL. Estos procedimientos está descrito de manera amplia en casi toda la bibliografía que hay, que en realidad no es demasiada, que la principal complicación es la hipocalcemia, y que esa hipocalcemia puede ser sintomática o asintomática. Y cuando es sintomática y se vuelve difícil de controlar, desencadena muchas veces en un síndrome de hueso hambriento, que es lo más difícil de manejar por parte de los endocrinólogos, por toda la característica y la carga que tiene el paciente, y lo que significa como equipo de salud, ¿no? Una paciente que se tiene que quedar internada por mayor tiempo para poder controlar tanto el calcio como la FAL o alguna otra alteración que pueda producir a nivel del medio interno. En las últimas publicaciones que se realizaron también mencionan algunas características que nos pueden hacer predecir que ese paciente desencadene un hueso hambriento posterior al procedimiento quirúrgico, y son esas que les enumeré ahí como para que nos queden a manera gráfica. Mientras más chico es el paciente, sobre todo en una corte de niños versus adolescentes, interpretándose a niños como todo aquello menor de 15 años, hay más probabilidad de que la hipocalcemia sea severa, igual que aquellos que han tenido manifestaciones óseas iniciales, como es el caso de nuestra paciente, o que hayan tenido niveles de calcio prequirúrgicos muy bajos en contraposición a los iniciales de diagnóstico. También mencionan aquellos que tengan una FAL muy alta, también en el caso de nuestra paciente, y de hecho el control postoperatorio se hizo de manera reglada con el calcio y la FAL, y sobre todo en aquellos que tienen glándulas más grandes, como también en el caso de nuestra paciente, donde el tamaño llegaba en algunos casos hasta 4 centímetros. Así que bueno, ese era un poco nuestro enfoque. Quedamos abiertos obviamente a cualquier duda o consulta que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Sabrina. Ahora sí damos lugar al doctor Guillermo Alonso de la sección de endocrinología pediátrica. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Hola, ¿me escuchan? Se escucha un poquito bajo. Bueno, no sé cómo hacer, por ahí pongo el micrófono más cerca. Bueno, gracias, gracias a Clarita que hizo una linda presentación y a la doctora cirujana que me alivia de hacer algunos comentarios. A ver, ¿qué tenemos para pensar de esta niña o de los chicos con hipercalcemia? Primero son las dificultades en el diagnóstico,
Después, cómo debemos pensar y conducirnos ante una hipercalcemia, cuáles son los diagnósticos diferenciales que vamos a tener en la cabeza si llegamos al diagnóstico de hiperparatiroidismo como causa de la hipercalcemia, y cuáles serían las complicaciones metabólicas de la resolución quirúrgica, aunque algunas ya las nombró Sabrina. ¿Y qué pasó con esta niña que todavía estamos viendo en nuestros consultorios? La que sigue. El diagnóstico es dificultoso porque la clínica es inespecífica. Por ahí la historia fue contada por nosotros acá en este Ateneo en 4 o 5 diapositivas, pero es una historia realmente larga, igual que la de todos los chicos con hipercalcemia, que especialmente aquellos que tienen adenomas o que tienen hiperparatiroidismo como causa de la hipercalcemia, y que también y que no son diagnosticados por la litiasis renal, o sea, que no tienen la suerte, entre comillas, de tener un cólico renal o una hematuria que lleve a buscar rápidamente el hiperparatiroidismo o la hipercalcemia, como se contó en un par de Ateneos atrás. Acá, en cambio, salvo en esos chicos que no tienen litiasis renal, o que la litiasis renal no les da síntomas, la instalación es insidiosa, de muchos meses, de muchas semanas, de muchos años, y los chicos se van deteriorando, y quizás nuestras diapositivas no reflejan claramente el estado clínico general global de Tiara cuando ingresó, de nuestra paciente cuando ingresó aquí al hospital. En las formas severas entonces predomina la miopatía. Esta chica estaba muy débil, especialmente la miopatía proximal, con emaciación incluso de las masas musculares, la deshidratación crónica, la poliuria y la polidipsia. Pero hay otros datos clínicos que a veces llevan a las consultas iniciales. Por ejemplo, cambios de conducta y personalidad. Es muy frecuente que los chicos consulten antes al neurólogo o al psiquiatra por este tipo de conductas, o a la psicopedagoga porque empiezan a fallar en la escuela. Irritabilidad, confusión, a veces alguna de estas irritabilidad puede, qué sé yo, considerarse bueno, que el chico está más enojado o con características propias de un adolescente, cuando no es así. Alteraciones en la marcha que dependen de la fuerza muscular. También tiene manifestaciones gastrointestinales, dolor abdominal, constipación, náuseas, pierden el apetito, y alguno de ellos se presenta como una pancreatitis, y encontramos la hipercalcemia cuando estudiamos un chico con pancreatitis. Las manifestaciones renales ya se han dicho, y las osteoarticulares musculares también. A veces los chicos tienen ojos rojos, o queratitis, o sensación de basuras en los ojos. La que sigue. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cómo nos planteamos? ¿Tiene mi paciente hipercalcemia? Ese sería el primer dato. Tiene un calcio total más de 11 miligramos por decilitro. Vieron que a los endocrinólogos nos gusta mucho el calcio total, más que el calcio iónico, y bueno, nos peleamos con los internistas o los terapistas por eso. Digo, así al pasar, seguramente hay gente del laboratorio acá, pero es mucho más confiable la medición del calcio total que del calcio iónico, que depende del pH, que depende de un procesamiento rápido de la muestra. Seguramente acá en el hospital se hace bien y se hace rápido, pero no siempre es de total confianza. El rango de normalidad del calcio iónico es muy estrecho, entonces cualquier error en la medición nos pone la calcemia iónica afuera o adentro del rango de lo normal. Y después que confirmamos la hipercalcemia, es pensar si esta hipercalcemia depende de PTH. Y para pensar si depende de PTH tenemos 2 estrategias. Una fácil, la que sigue, que es mirar el fósforo. O sea, los chicos que tienen PTH elevada tienen fósforo bajo. La PTH es profundamente fosfatúrica, entonces estos chicos tienen fósforos bajos o debajo del rango de lo normal, acordándonos que los valores de fósforo en la edad pediátrica son más altos que los de adultos. Y muchas veces las historias clínicas electrónicas nos muestran como valor normal el valor del fósforo del adulto, hasta 3,5. Bueno, los chicos tienen fósforos normales hasta 6, hasta 6,5, ¿no? Y el otro es el dosaje de la PTH. Entonces ahí miramos la PTH y podemos decir, está suprimida, entonces esta hipercalcemia no depende de la PTH. Está inapropiadamente normal, esperamos que con un chico que tiene una calcemia de 12, tenga una PTH baja, o suprimida, o está elevada. Entonces ahí tienen algunas, podemos repasarlas rápidamente, que no viene en el caso de esta paciente, pero las causas de PTH suprimida son fundamentalmente dependientes de vitamina D. Ahí están las intoxicaciones con vitamina D, los granulomas que producen 1-alfa-hidroxilasa y se activa la vitamina D, el déficit de 24-hidroxilasa y la hipercalcemia del lactante, que son 2 entidades que probablemente sean lo mismo. Digamos, es una incapacidad
un déficit genético de la 24-hidroxilasa para degradar la vitamina D. La otra posibilidad, tenemos muchos pacientes así, que el calcio en exceso venga del hueso, por infiltración ósea, como se podría haber planteado eventualmente en esta paciente, si uno mira las radiografías con múltiples imágenes líticas, las inmovilizaciones prolongadas en chicos traumatizados o pacientes neurológicos, y algunas variantes moleculares, como es el péptido relacionado con la PTH, que se ve especialmente en pacientes oncológicos. Un perfil bioquímico parecido al dependiente de la PTH, o sea, con fósforo bajo, pero con PTH no dosable. En neo se ve mucho la hipercalcemia secundaria a la depresión de fosfatos, la dieta pobre en fósforo. Ahora ya nuestros neonatólogos acomodan rápidamente el fósforo, pero bueno, el fósforo bajo estimula la 1,25 hidroxilación y eso lleva a aumento de la absorción de calcio. Otras causas más raras, que en general tienen hipercalcemia leve, moderada, el hipertiroidismo, la insuficiencia adrenal, y algunos síndromes genéticos. Ustedes conocen bien el síndrome de Williams, y el síndrome de Janssen, que es una displasia esquelética en donde el defecto está en el receptor de PTH que está hiperactivo. Con PTH normal también uno tiene que pensar, digamos, esas calcemias que tienen un PTH en rango, digamos, 20, 22, que uno dice, bueno, eso es normal. Bueno, acá fundamentalmente hay algunos defectos en el receptor sensor del calcio, que incluyen la hipercalcemia hipocalciúrica familiar y el defecto en el receptor, que es un defecto del receptor sensor del calcio, especialmente, un defecto genético, en donde la paratiroides piensa, entre comillas, porque su receptor es defectuoso, que hay menos calcio que el que realmente hay. Entonces, sensa como que hay poco calcio, secreta más PTH, la PTH no se suprime, o sea, tienen una curva de secreción de PTH relacionada con la calcemia corrida. Este mismo defecto se da en el riñón, entonces el riñón interpreta que hay menos calcio y se reabsorbe el calcio en el túbulo, con lo cual, a diferencia de otras formas de hiperparatiroidismo, hay poco calcio en la orina, y no tienen nefrocalcinosis, no tienen litiasis. Esta es una entidad autosómica dominante, generalmente el diagnóstico se arriba haciéndole una calcemia a los padres. Algunos de los padres tienen una calcemia de 10,5, 10,8. Y hay una forma adquirida de esta entidad, que son anticuerpos contra el receptor del calcio, incluso también hay algunos antibióticos, que no me acuerdo bien ahora cuál, pero que también puede tener este efecto. Bueno, y nuestro paciente está de este lado, una PTH, como vimos, como presentó la cirujana de 6.500 al momento del quirófano, elevada. Y como bien destacó la doctora de cirugía, esta puede ser una enfermedad monoglandular o multiglandular. Y para peor, las enfermedades multiglandulares, para complicar más la cosa, pueden ser sincrónicos o asincrónicos. O sea, hoy tenemos un solo tumor, pero mañana aparece otro tumor en alguna de las otras glándulas que han quedado in situ, ¿no? Y esto se asocia a algunas enfermedades genéticas, como ustedes conocen. La más típica es el MEN1, la más típica y la más prevalente. El MEN1, que comparte enfermedad de la hipófisis, de la pituitaria, ¿no? Y del páncreas, tumores neuroendocrinos, la forma 2A, que incluye el feocromocitoma, y el 4, que también tiene enfermedad de adenomas hipofisarios junto con el hiperpara primario. Hay una forma familiar aislada también, y hay una forma muy llamativa, que es extremadamente rara, en donde el hiperparatiroidismo se asocia con el desarrollo también en forma asincrónica de tumores en la mandíbula. Y hay una forma neonatal de hiperparatiroidismo que en general tiene relación con alteraciones en el receptor sensor del calcio en los dos alelos. La que sigue. Bueno, algunas sugerencias del manejo. La clave inicial es la hiperhidratación. Hiperhidratación, 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 siempre hiperhidratación. El aumento de la oferta del sodio en el túbulo aumenta la excreción del calcio, y ese es el fundamento para usar solución fisiológica, sobre todo en estos sistemas de hiperhidratación. La mayoría de las guías de un año a esta parte, de 5 años atrás, quiero decir, hablan todavía del uso de furosemida. La furosemida está muy cuestionada por muchos expertos en este tema, especialmente porque termina deshidratando al paciente, termina facilitando la insuficiencia renal aguda, prerrenal, y no resuelve el problema de la disminución de la calcemia.
sea que más allá de que aquí se ha usado y que está muy en la mayoría, en muchos libros de texto y en la guía de muchos terapistas, bueno, es algo que en principio uno reservaría la furosemida para aquellos chicos que tienen disminución de la excreción urinaria por alguna razón. Y hay otras medidas generales que son reducir el aporte de calcio en la alimentación, suspender algunos suplementos que pudiera haber, algunas medicaciones potenciales que podrían aumentar la calcemia, como las tiazidas, por ejemplo, y aumentar la movilidad del paciente, que a veces es difícil porque se siente mal y está con compromiso muscular. Y después medidas específicas, de las cuales algunas se han hablado, pero para tomar estas medidas específicas es muy importante conocer la fisiopatología de lo que estamos tratando. No todas las hipercalcemias se tratan de la misma forma. Entonces, uno podría reducir la secreción de PTH con Sinacalcet, que son análogos del receptor del calcio, una medida transitoria, puente hasta una potencial cirugía, en aquellos chicos que tienen una secreción de PTH no exagerada como esta, pero que tienen una secreción de PTH borderline, ¿no? Por ejemplo, lo usamos mucho en los hiperparatiroidismos terciarios de los trasplantados renales, ¿no? Disminuir la absorción intestinal de corticoides, pero en este caso ya estamos pensando en otros mecanismos no dependientes de PTH con corticoides, disminuir la activación de vitamina D con corticoides también, aumentar la degradación si pensamos que el defecto está en la falta de actividad de la 24-hidroxilasa, con rifampicina, con fenobarbital, con ketoconazol, con otros inductores enzimáticos. La diálisis podría ser una medida extrema, la cirugía la vamos a ver que no sirvió mucho para esta chica, pero lo que usamos como puente, porque el mecanismo por el cual la PTH exagerada da fundamentalmente hipercalcemia es la resorción ósea, fue inhibir la resorción ósea transitoriamente con bifofonatos. La que sigue. Bueno, se habló del síndrome de hueso hambriento. Es una complicación metabólica postquirúrgica, una complicación que sabemos que es larga en el postoperatorio y sabemos que hay que tranquilizar a los médicos internistas y a los terapistas porque hay que explicarle que esto va a durar mucho. Esto no es una chica que va a estar 3 días en la terapia. Como dijimos desde el primer día, es una chica que esperábamos 3 semanas de terapia o de una sala que tenga la complejidad suficiente para manejar el problema. La fosfatasa alcalina, que es en el gráfico que ven a la derecha, fíjense cómo bajó cuando usamos los bifofonatos en el preoperatorio y empezó a ascender después de que se operó hasta llegar a valores altísimos y fue descendiendo después lentamente en tanto y en cuanto el fósforo se iba, el hueso se va reponiendo de los minerales faltantes. La otra complicación de la cirugía de cuello es el hipoparatiroidismo por lesión de las glándulas paratiroides remanentes o por atrofia de las glándulas paratiroides que son sanas, pero que estuvieron expuestas a hipercalcemia durante mucho tiempo. Algunas pistas para distinguir uno de otro: la calcemia es baja siempre en los dos, la fosfatemia es baja en el síndrome de hueso hambriento, se está yendo todo para el hueso, y es normal o alta en el hipoparatiroidismo. No hay PTH, no se puede excretar fósforo por riñón. El magnesio bajo en los dos, es muy elevada la FAL en los chicos que tienen hueso hambriento, y los requerimientos de calcio, fósforo, magnesio y de calcitrión son muy muy altos. Esta chica, por ahí Clarita, que revisó bien la historia, puede decirlo, pero recibió hasta 12 gramos de calcio por día. Fósforo, magnesio y calcitrión también en dosis muy altas. En el hipoparatiroidismo se necesita calcio, se necesita aporte de magnesio, pero se necesita más calcitriol que calcio y magnesio. Y los predictores también los dijo la cirujana, que los revisó muy bien. Yo no los revisé, digamos, los traje así de lo que uno recuerda o de algún libro de texto, pero especialmente la FAL prequirúrgica es el predictor que clásicamente se cita, ¿no? Si hay lesiones radiológicas, si hay una densitometría ósea muy pobre prequirúrgico, es posible que haya catch-up de ese hueso y que necesite más calcio. En cambio, para el hipoparatiroidismo, por suerte que tenemos pocos nosotros acá, porque la habilidad de cirujano que tenemos es mucho, ¿no? Entonces por eso es que tenemos poco. A cirugías más complejas, a tumores más grandes, la posibilidad de hipoparatiroidismo es mayor. La que sigue. La sospecha de malignidad ya se dijo, acá nuevamente mostramos las imágenes, un tumor grande, heterogéneo,
de más de 4 centímetros con hipercalcemia extrema. Eso llevaba a la sospecha de malignidad y a que se planifique la cirugía como un eventual tumor maligno. Y por eso que se hace la resección en bloque, incluyendo el lóbulo tiroideo de ese lado. La que sigue. Del adenoma paratiroideo típico habló algo la doctora. No está la patóloga, ¿no, Julieta? ¿No? Creo que no, Guillermo. Ok. Bueno, entonces, el adenoma paratiroideo atípico es una entidad histopatológica que cabalga entre el carcinoma y el adenoma paratiroideo. Digamos, hay algunas atipías citológicas y estructurales, pero no hay datos contundentes que hablen de invasión, ya sea vascular o de los nervios o de la cápsula del tumor. Pueden ser esporádicos o pueden estar en el contexto de hiperparatiroidismo genético, como incluso del MEN o de la forma de hiperparatiroidismo asociado a tumor de mandíbula. Son células principales de la paratiroides que están agrupadas en nidos sólidos con algunos tabiques de tejido conectivo entre medios, mucho tabique, mucho más que en general que en los adenomas paratiroideos, y que tiñen inmunohistoquímicamente para PTH, obviamente, y para algunos otros tumores, algunos otros marcadores de células que vienen de las crestas neurales, GATA3, cromogranina A, y tienen un índice Ki67 intermedio entre los adenomas y los carcinomas. En general, la mayoría de los carcinomas tienen más de 15, la mayoría de los adenomas tienen menos del 5%. Acá, esta chica tenía esta pieza tenía un índice Ki de 7%, con algunas áreas un poquito mayores. Y las recurrencias, como lo mostró Sabrina en una de las diapositivas, o una de las recomendaciones que da una última guía de patología, están en relación con la expresión de parafibromina, con el déficit de parafibromina, que es una proteína intranuclear, que no sé exactamente qué función cumple, pero las mutaciones de parafibromina en deficiencia, digamos, dan mayor chance de recidiva del tumor. Y el potencial maligno parece ser menor que el de un carcinoma, pero en principio es incierto porque la verdad es que los casos en la literatura son extremadamente bajos y es una entidad que realmente se la caracteriza como tal en los últimos 2 o 3 años. La que sigue. Bueno, acá hay una foto, no es la de la chica, pero ven que es bastante monomorfo, que tiene algunos tabiques. Esto es toda una paratiroide reemplazada por el adenoma típico, que tiene muchos tabiques en el medio. Y bueno, este cuadro lo marcó o este gráfico lo marcó Sabrina. Es una lástima, en el hospital en el momento actual no hay inmunohistoquímica para fibromina, que sería muy interesante para esta chica porque define si uno debe buscar una mutación del gen CDC73 y con eso la chance de recidiva es mayor, o incluso este gen es el que está implicado en el desarrollo de tumores en la mandíbula, que bueno, parecería que sería un camino más de una medicina más de precisión, ¿no? Acá están los hallazgos de los tumores paratiroides atípicos, que son más o menos los que estuvimos diciendo, en contraste con los criterios definitivos de malignidad, que son fundamentalmente la invasión, la angioinvasión linfática y perineural. La que sigue. Bueno, al día de hoy, nuestra paciente retrogradó la mayoría de los síntomas, se está renutriendo, volvió a su ciudad, volvió a la escuela, volvió a salir con sus amigos, tiene el calcio, el fósforo, el magnesio en rango, la FAL ligeramente elevada. Este es el último análisis hecho acá en nuestro hospital, había llegado a la FAL a 1700, 1800, está en 520, pero tiene otro que nos mandó desde su ciudad, donde sigue viéndose esta mejoría. Hemos ido disminuyendo los aportes de calcio, de fósforo, de magnesio y de calcitriol. Al día de hoy recibe 2 cápsulas de calcitriol cada 12 horas, 3 comprimidos de carbonato de calcio cada 12 horas y un poquito de fósforo y de magnesio. Está pendiente la biología molecular para la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, que es la que disponemos para hacer rápido y la que está asociada con estos tumores. Y aguardamos su recuperación radiológica y con densitometría, y hemos charlado con ellos la posibilidad de una eventual recurrencia o asincronía que necesitará de una vigilancia. Tiene una muy buena médica en su ciudad de origen que hizo el diagnóstico del hiperparatiroidismo, que pidió las primeras imágenes y que nos va a acompañar en el seguimiento.
La que sigue. Creo que terminé. Listo. Ok, gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora sí dejamos abierto este espacio para preguntas y comentarios en el chat. Guillermo, te habla Daniel Liberto. Sí, Daniel. ¿Esta sería una candidata para el seguimiento con el PET-TC F18 Colina? A ver, creo que el primer seguimiento es bioquímico. O sea, la verdad que, por supuesto que nosotros confiamos mucho en las habilidades que tienen los cirujanos, pero la verdad que la mayoría de las enfermedades endócrinas primero se cantan por la endocrinología y por la bioquímica y después por las imágenes. Entonces a mí me parece que esta chica hay que seguirla bioquímicamente. Si tiene hiperparatiroidismo de vuelta, discutiremos los mejores métodos de imágenes. Vamos a ir a buscar en las tres partiroides que le quedaron, que pienso yo que le deben haber quedado dos, las dos del otro lado, ¿no? Quedaron las dos izquierdas y claro. igual dejamos en campo la superior derecha también, porque era todo a expensa de la inferior. En el campo quedaron 3 en total. Sí, me parece que si la chica tiene hiperparatiroidismo de vuelta, habrá que hacer un Zetamib de vuelta y ver en dónde capta, y después correlacionar eso con alguna imagen morfológica, ¿no? La que el cirujano me diga. Ok. No recuerdo, perdón, ¿no? Clara, que capaz que te pongo en un aprieto. La vimos muchas veces, esta chica en la sala y todo, pero esta chica, ¿cómo es la familia? ¿Tienen hermanos esta chica? No me acuerdo bien de eso. Yo creo que tiene un hermano que recuerda, pero la verdad es que no estoy del todo segura. Acá en la sala la verdad es que no había ninguna de sus abusados, o sea, había sus padres. Ok. Bueno. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿O comentario? Bueno, creo que podemos dar por finalizado el Ateneo de hoy. Muchas gracias a todos por participar. Gracias. Gracias. Muchas gracias.